caso cerrado. Y aquí estamos de regreso, amigos, listos para el próximo caso. Vamos a recibirlo con la cita de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que dice: la igualdad de género ha de ser una realidad vivida. Qué bueno, gente ubicada. Que pasen los litigantes. Los malos comentarios son como una bola de nieve. Entre más avanzan, más crece y más daño hacen. Si no estás preparada para aceptar las respuestas, entonces limítate a no hacer preguntas. Rosaura, usted es la demandante de Así este es, caso. doctora. Está demandando a Brenda. Así es. Explíqueme la demanda contra ella y lo que usted exige para resolver el conflicto. Ok, yo estoy demandando a esta señora por difamación e invasión a mi privacidad. Yo exijo una suma de $10,000 por el daño y los problemas que esto me ha traído, por todo lo que me ha ocasionado. Porque, doctora, aquí tengo una evidencia que quiero que usted vea antes de yo explicarles lo que pasó. A ver, difamación Exactamente. e invasión de privacidad. ¿Correcto? Así es. Muy bien. A ver, déjeme ver lo que usted quiere que yo vea. Gracias. Ok. Estamos viendo aquí, pues esto aparenta ser una página de Facebook. Ah, ya Así lo es. están viendo, dice: homofóbica, nos discrimina, cree que somos enfermos. Mujer en contra de la comunidad gay, nos odia. Es una foto suya. Exactamente. Ajá. Y entonces usted me va a explicar qué fue lo que Ok, ocurrió. le quiero explicar rápidamente lo que pasó con esta señora. Yo soy cliente frecuente. Estoy viendo también que me diste un recibo. Es un recibo del restaurante, Ajá. que ahora mismo le voy a explicar. Y luego tiene también una veo que evidencia. hay un reporte policial. Exactamente, le voy a explicar también qué fue lo que pasó con eso. Ok, a ver. Ok, yo soy cliente frecuente de un restaurante en una plaza donde yo tengo mi tienda. Ok. Este día fui a comer con mis hijos. El restaurante estaba completamente lleno, la señora nos atendió. Ella es una mesera que nos tocó desgraciadamente. Desgraciadamente. Exactamente, desgraciadamente. Al principio empezó muy amable, nos trató muy bien, nos tomó las bebidas. Yo estaba bromeando con mis hijos. Tengo mi niña de 3 años, el niño de 8 y el niño de 13. Estábamos platicando, nos estábamos riendo. Esta señora asumió que nos estábamos burlando de ella, que para nada. No nos estábamos burlando de ella. No sé por qué asumió eso. En una ocasión... ¿Por qué piensas que asumió eso? Porque en una ocasión mi hijo me preguntó si ella era hombre o era mujer. Yo le dije: ¿sabes qué, hijo? No sé, no es el momento, limítate a comer. Y seguimos bromeando y ella cambió su actitud completamente. ¿Y de qué bromeaban? Ah, de cosas del colegio. ¿De la escuela de los chicos? Cosas irrelevantes. Ajá, Ok. cosas travesuras de ellos. Y la señora asumió que nos estábamos burlando de ella. Completamente verdad. cambió su actitud hacia nosotros. Se acercó y me dijo: ¿está todo bien? Con un tono muy agresivo. Le dije: claro que sí, si te necesito yo te hablo. Ahí fue donde yo me empecé a sentir agredida por ella. Me trae la cuenta. Obviamente por su mal servicio yo no le dejé una propina. Yo no estaba obligada a dejarle propina, porque usted sabe que hay Pero lugares... le dio mal Sí, servicio. mal servicio, porque mi plato me trajo lo que ella quiso, se tardaba demasiado con las Lo que bebidas. ordenaste. Espérate un momento, deja Se que ella tardaba termine. demasiado cuando yo la necesitaba. O sea, era una actitud pésima la que ella tenía con nosotros. No sé por qué manera se sentía ella agredida, pero la agredida ahí fui yo, en la forma que ella me contestaba. Me trajo la cuenta y yo sé que yo estoy en mi derecho de no dejarle propina si no me está brindando un buen servicio. Sinceramente, yo no le dejé propina. En lugar de eso, yo le dejé una opinión. Yo le dejé un papel escrito. No le dejé propina, pero le dejé mi opinión porque estoy en un país libre y puedo ¿Y expresarme. qué le dejaste? Le dejé una cita bíblica. No tips por pecadora. Eso fue lo que es para mí. Es lo que yo creo que es para mí. ¿Ella te dejó esto o algo más? No, Pero aquí le voy a traigo yo explicar por qué. la servilleta donde Déjame ella hablar, me le dejó. voy a explicar por qué. Déjame ver qué fue lo que te dejó, ven. Pecadora, Levítico 18:22, no te echarás con varón como con mujer, es abominación.
Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿No creéis ni los fornicadores, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones? Doctora, pero quiero que me escuche el por qué llegamos hasta esa situación. Al momento de que ella me trae la cuenta, yo le dejo eso, veo que no le dejé propina. Mi hijo cometió una indiscreción, como cualquier niño curioso se pone a preguntar que tienes que algo. educar a ¿Qué tus hizo? hijos. Cualquier niño curioso, la Pero verdad. cuando preguntó que si era hombre, Ella le mujer. preguntó, mi hijo le preguntó a ella, oye, ¿tú eres hombre o eres mujer? A mí me dejó impactada, yo no supe qué responder, fue todo tan rápido. Cuando ella se va como fiera y ataca a mi hijo, le dijo, ¿sabes qué? Le dijo, yo era hombre como tú, pero me hice mujer. Y esto me pasó por preguntas como la que tú estás Yo haciendo. simplemente contesté lo que el niño preguntaba. A mí Ya no, los niños no hay que mentirles. No, Si ella es no los que educa esa a no no es una preguntar respuesta. cosas, Esa no es una respuesta de una pues, mesera. Una mesera va a darle un Ni servicio es la al cliente. pregunta de un niño tampoco. Pero es un niño contra una adulta. ¿Cuál niño preguntó eso? Mi niño de 13 años. de 13 O años. sea, obviamente va a tener muchas dudas en su cabeza. Está en una edad Para que está que lo entrando a la empieces a educar. No adolescencia. sé, pero quizás tú le diste haber dicho, niño, eso no se Es pregunta. que no me dio tiempo. Durante la comida yo le dije, por favor, que mantente en silencio. Pues y aparentemente quédate no comer. te hizo caso. No me hizo caso, pero es un niño. ¿Tú tienes problemas con la comunidad de Nada, homosexuales? Para nada. Esta señora me empieza a difamar. Yo me doy cuenta Pero de Pero como verdad. religiosa La debes de verdad. tener un No, 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 problema. para nada. Porque Yo el soy versículo religiosa. que le dejas ahí es el versículo clásico Es lo que viene en la que Biblia. siempre utilizan los Yo religiosos. se lo dejé porque yo vi su Y actitud, fuera cómo de ella está contexto. enojada consigo misma, cómo ella tiene ira consigo misma. Para Si ella nada. está enojada consigo misma, obviamente va a estar enojada con la sociedad y con el mundo. Pero porque ¿por fue qué la va a estar manera, brava consigo misma? porque fue la manera que le respondió a mi hijo tan agresivamente. Como una adulta como ella va a responderle a ese niño Y de como 13 un adulto años. como tú Pero no ella educas le a sus hijos. respondió con una Yo realidad. defendí a ¿no? mi hijo, yo defendí la integridad de mi hijo. No había de qué Pero la defenderlo. integridad de qué sentido si tu niño ¿Cómo, lo único cómo que... es que mi hijo sale de ahí preguntándome que si él es hombre también se puede poner senos y esto y que el otro? Cuando ella debió haber Bueno, resuelto pero el tu hijo problema es bastante conmigo. precoz también y atrevido. Lo grave de esto no es eso. Lo grave de esto es de que yo sufrí un par de ataques en mi tienda después de esta situación y yo me di cuenta de esta manera. Este Llega- es el reporte de la Yo tuve policía que me hacer un reporte de presentaste. policía porque yo me siento en peligro y no nada O sea, más yo, ahora mi otra familia. gente gay está atacándome. atacándote. Cuando yo ni siquiera soy ni homofóbica ni los discrimino para Pero nada. yo no soy creo en mi responsable de Dios. lo que la otra Yo creo gente en mi haga. Dios. Yo llego a mi Déjame casa, hablar. me Yo creo en mi acuesto y a Dios. dormir. Yo voy a mi iglesia, Si alguien más pero eso no te me da hace derecho. algo, pues Ok, va. Dime discúlpenme, pero no de le doy dónde la sacó gracia. ella No tu le doy la foto. gracia. ¿De No sé dónde por qué se sacó están ella? riendo. Esto es algo A serio. lo mejor porque ¿De estás dónde equivocada. sacó ella tu foto? Ok, mi hija la más pequeña, tiene 3 años, va a un daycare que está en la misma plaza. En la misma plaza donde yo como. Yo soy cliente frecuente de ese lugar. Y ahí mismo, a unos cuantos locales, está mi tienda. Entonces a mí se me facilita dejar a mi hija en ese daycare. Y en el mural de afuera tienen fotos con los niños, de los niños con sus padres. Esta señora se tomó la libertad de agarrar una foto violando mi privacidad. Ay, por favor, porque ya ella la no me foto pidió estaba permiso pública. para nada. Pero la foto estaba Pero ahí eso en no le da el público. derecho de colgarme en Facebook y de difamarme de esa manera, porque yo no soy homofóbica. Yo simplemente dije la Peligroso verdad. de ponerme Para a mí en para que la riesgo gente con gay mis que hijos compre en en tu una, tienda no, deje de hacerlo. en una red social. Ok. Déjame hablar. Bueno. Dos personas encapuchadas al momento de yo cerrar mi tienda uno de esos días quisieron golpearme, me aventaron al piso y estuvieron a punto de golpearme. Por eso yo levanté ese reporte ¿Lo de hubieran policía. 2 días después, Pero tú, ¿cómo sabes tú que lo hicieron por ahora le digo por Por qué. tu creencia. Ahora le digo por qué. Porque 2 días después llega una pareja de transgénero, así como ella, eran 2 mujeres, y se ponen a revolverme toda la ropa en la tienda, se ponen a insultarme y hasta me escupieron. Mi empleada me dice, ven para acá, Rosa, ahora mira lo que está pasando. Te lo voy a decir, hay una persona con el nombre de Brenda Rubio en Facebook, chécala. Me meto y checo y veo en su muro, me sale una foto de ella y veo en su muro esa fotografía. Donde dice que tú eres donde dice que yo homofóbica. soy una homofóbica, Porque que yo lo odio a los eres. gays. Porque lo eres. Y claro que no, esa foto se fue viral. Esa Ok, foto es viral perfecto. ahora, me está Ok, difamando. Perfecto. Ok. Me está poniendo en riesgo. No, ya yo entendí perfectamente la No, es situación. que- Ok. Esto es demasiado grave. Ella me cuenta los hechos de esa manera, ¿no? Yo quisiera que tú me contaras, me hicieras un recuento de cómo fueron los hechos desde tu punto de vista
A ver. Ok, yo más que nada vengo a que esta mujer pida una disculpa pública hacia ¿Pero mi por qué? persona, hacia la comunidad transgénero, Yo hacia la jamás ofendí a comunidad la homosexual. comunidad ¿Por qué? transgénero. Jamás los he Porque ofendido. como ella dijo, se pudo haber arreglado hablando como adultos, pero simplemente ella tomó todo fuera de contexto, se puso muy agresiva. Esto pasó así después Tomando de que ofensa yo general. empecé a Espérate un ofrecerles... momento, espérate, porque ahora yo quiero que... Pero, Porque tomas la ofensa general. Yo jamás ofendí a la comunidad. escúchame, no puedes interrumpirla ahora. Ella ahora, yo necesito escuchar la versión de los hechos. Sí, Tú está bien, tienes tu doctora. forma de contármelo, ya yo la entendí, te presté Claro que sí. atención. Ahora, Ya ella cállate. merece también el Déjame espacio Bárbara. para contar los hechos. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta me explicas qué ocurrió. ¿Hay testigos en este caso? Sí, señora. Perfecto. Regresamos enseguida. Escucho que ella le dice a su hijo, sí, sí es hombre. Nunca dije eso. Entonces, sí lo dijiste. Caso cerrado. Si tú no me conoces, no sabes quién soy yo, por qué me tratas así. Y él me dice, yo no he dicho nada. Y yo le dije que por qué se iba a negar. Y lo empujé.